Ya. Bueno, breve repaso. Vamos a ver tablas, figuras. Vamos a configurar el trabajo de espacio de TICS. Vamos a ver figuras geométricas simples y no tan simples. Podrían ser cilindros, esferas. Vamos a trabajar también con círculos, circunferencias, todo tipo de figura geométrica que se puede ocupar en TICS. Vamos a introducir texto dentro de las figuras y funciones, como dije antes, que podemos parametrizar. Luego vamos a ver lo que es el fillet y el shading, que el fillet corresponde al relleno de las figuras o al color, por decirlo de alguna forma, y el shading consiste en las sombras. Nosotros una vez lo utilizamos, por ejemplo, para trabajar con los eclipses, cómo se producía la sombra en la luna, por ejemplo. Y es bastante interesante porque representa de una forma ilustrativa y más simple la información que queremos transmitir. Y finalmente les voy a presentar matcha.io, que es la forma simple de utilizar TICS. Pero obviamente esto no lo vamos a ver todo hoy día, lo vamos a ver durante las 2 semanas, en mi horario de clases, que serían martes y miércoles, en la tarde. Y vamos a comenzar entonces. Las tablas. Bueno, las tablas para el látex se construyen dentro de un entorno, es decir, necesitan que comiencen con un begin, el entorno de la tabla, que hay dos. En este caso vamos a partir con tabular. Solo vamos a necesitar aprender un par de comandos para este entorno y hay que tener mucho cuidado porque debemos indicar el número de columnas a utilizar y esto se utiliza mediante 3 letras: center, right o left. Center significa que las columnas que tengan esta letra van a tener sus datos centrados en el espacio. Right significa que los datos van a estar alineados a la derecha, y left significa que los datos van a estar alineados a la izquierda. Obviamente podemos tener, por ejemplo, una tabla que tenga la primera columna centrada en center, por ejemplo, la segunda columna en right y la tercera en left, o todas center o todas right. Va a depender del gusto de cada uno o de lo que amerita la situación. Y vamos a ver un primer ejemplo. Yo aquí construí 3 tablas. Podrán ver que la primera tabla está todo centrado, pero no tiene ninguna línea como las tienen las otras. La segunda tabla, el primer elemento o la primera fila están todas centradas a la derecha, si ven los unos, y en la tabla de abajo, en la más no, la del final, aquí donde se ve mi mouse, están todas centradas a la izquierda y tienen línea por todas partes. Aquí está el código que produce cada tabla. Si se fijan, en esta primera parte, abrimos el entorno con un begin tabular y lo cerramos con un end tabular. Y aquí es lo que yo les digo. Si se fijan, yo utilicé 3 columnas centradas. Aquí tenemos C, 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 de center, center, center. Y aquí, dentro del tabular, para separar los datos, utilizamos este simbolito. No recuerdo cómo se llama en este momento, pero viene en el teclado, es fácil visualizarlo. Y para indicar que queremos trabajar en otra fila, tenemos que ocupar estas dos backslash. Luego, en la segunda fila, perdón, en la segunda tabla, iniciamos begin tabular y nos vemos que yo centré aquí todo esto en right, es decir, a la derecha. Pero cada, cada columna tiene un palito, no sé si ven ese palito. Bueno, ese palito nos indica que queremos una línea vertical en esa posición. Es decir, en esta primera columna, nosotros vemos que a la izquierda le puse un palito y ese palito corresponde a esta línea vertical. Luego, a la derecha de esta primera columna también le puse un palito y corresponde a esta columna. Así sucesivamente con eh, las columnas verticales que vienen. ¿Alguna duda por ahora? Pueden escribirme en el chat o lo que quieran. Si no, continuamos. En la tercera tabla que ven aquí abajo, comencé con un tabular también, las mismas líneas verticales que les indiqué. Ahora solamente cambia que alineé todo a la izquierda con el left, pero estas líneas horizontales que se ven arriba,
entre medio y al final de la tabla, se construyen con el siguiente comando. Backslash hline, que viene de horizontal line en inglés, y uno debe colocar ese comando donde quiera la línea horizontal. En este caso yo lo quiero al inicio de la tabla, entre medio de los datos y al final de la tabla. Lo vamos a ver con más calma y también les voy a subir el código a la pestaña archivos para que lo puedan ver. Bueno, ahora, ¿qué pasa si queremos combinar celdas? Por ejemplo, en este caso nosotros acá arriba vemos coches disponibles y es una gran celda que incluye las 4 celdas que están abajo de forma horizontal. Bueno, esto se puede hacer. Se hace con un begin tabular. Indicamos la cantidad, como les decía, de columnas, donde queremos las líneas verticales. Yo aquí le puse una línea horizontal arriba, que correspondería a la primera línea de acá, sobre coches disponibles. Y aquí hay un comando que se llama multicolumn, en donde el primer parámetro que ponemos aquí son la cantidad de celdas que vamos a combinar. Es decir, yo puse 4 porque quería combinar todas estas. Pero si yo hubiera puesto 2 aquí, hubiera combinado estas 2 primeras celdas. Es decir, serían estas dos, fabricante y modelo. Bueno, esa sería la primera celda de acá arriba. Y esta otra serían 2 celdas separadas que quedarían como clase y motor. Y esperando algún parámetro para escribir. Entonces, para combinar las celdas de forma horizontal, tenemos el parámetro, o sea, el comando multicolumn, la cantidad de celdas que vamos a unir. Espera un momento. General. Ya los aceptaron. Bueno, entonces tenemos multicolumn, el comando, la cantidad de celdas que vamos a unir horizontalmente, la alineación y la cantidad, o sea, perdón, lo que vamos a escribir dentro de esta celda. En este caso yo escribí coches disponibles. Ahí lo ven. Bueno, luego separé, pasé a la otra fila. En el caso de que ustedes unieran, por ejemplo, solo 2 de estas, tienen que incluir estos símbolos y los datos que van a poner después en las celdas que siguen, que no van a estar unidas. ¿Vale? Entonces indicamos el salto de línea aquí, con el doble backslash, y el comando hline para que aparezca la línea horizontal que les decía. Y bueno, aquí yo rellené con datos cualquiera. Y ojo, allí, por ejemplo, a mí me gusta de forma clásica, sin usar el paquete que era el use package, entre paréntesis UTF-8 creo, input C después. Ya, yo no lo ocupo ese porque ocupo muchos paquetes y los paquetes tienen incompatibilidades entre ellos de repente. Por lo tanto, es bueno ver que si ustedes quieren utilizar alguna función que busquen en Internet, si es compatible o no con el resto de paquetes que ustedes van a utilizar. Entonces, entornos matemáticos, entornos de cualquier tipo, tabular o de figuras. Bueno, entonces, como resumen de unión de las celdas horizontales, tenemos el comando multicolumn, en donde vamos a incluir las columnas a unir, el número de columnas, la alineación y el elemento. O sea, lo que queremos escribir. Bueno, para el caso de celdas verticales, que se necesita un paquete, ya no hay opción directa para hacer esto. Entonces, para la unión de celdas verticales tenemos que importar el paquete multirow. Bueno, esto lo vieron ayer. Si no lo vieron ayer, lo puedo explicar yo en un ratito más. Para importar paquetes dentro de LaTeX. Y existe el comando multirow. Aquí se me pasó un backslash, pero lo voy a borrar después cuando le suba el archivo. Y aquí, este también tiene 3 parámetros. Es muy similar al otro. El otro era multicolumn. Este es multirow. Y aquí tenemos la unidad, la cantidad de filas que queremos unir. Aquí donde hay un asterisco, uno puede ingresar el ancho de las celdas a unir. Me explico. Si una celda por defecto mide 5 centímetros, yo puedo pedir que esa celda que se une sea de 4 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, lo que estimemos conveniente. Pero a mí me gusta dejarlo por defecto porque así la tabla se ve más cuadradita. Y
y queda más simétrico. A mí me gusta que quede simétrico todo, pero son gustos personales. Y al final, este elemento sería lo que queremos escribir dentro de la unión de las celdas. Entonces, resumen, importamos el paquete, escribimos el comando, cuántas filas queremos unir. Yo dejo el ancho default, ustedes si quieren pueden escribir un 3 y la unidad de medida, que sería centímetros, por ejemplo, que se abrevia como cm en LaTeX, y el elemento que queremos escribir. Este sería un ejemplo de cómo se vería el código al unir dos tablas, o sea, dos celdas verticales. Iniciamos el begin tabular, indicamos las líneas verticales y cuántas columnas queremos, es decir, 4 columnas verticales centradas en el centro, con center, y las líneas que queremos ver, las verticales, y las horizontales aquí entre medio de cada fila. En este caso, yo ocupé el multicolumn, que era para la unión de celdas horizontales, arriba, donde dice coches disponibles, pero aquí en la tercera fila, yo uní dos celdas porque tenía dos vehículos, dos fabricantes de vehículos que tenían la misma clase, un berlina. Entonces vemos que BMW tiene un modelo serie 3, que es berlina, y tenemos a Peugeot, que tiene el modelo 508, que también es un vehículo de clase berlina. Entonces yo quise unir estas dos para no escribir berlina dos veces. Es súper simple. Entonces, nosotros vimos que el entorno tabular nos permite generar tablas. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos poner esta tabla en un lado distinto de lo que LaTeX quiere? Es decir, nosotros queremos decir LaTeX pon la tabla en esta parte de la página. Bueno, para eso tenemos que ocupar otro entorno que se llama table y se indica igual que el otro, con un begin, y tiene un parámetro opcional que es para indicar la posición de la tabla. Esto no lo puse aquí, pero lo voy a subir cuando les deje el archivo, el archivo que estoy presentando ahora, pero con la corrección. Y además, este entorno, el table, nos permite poner un caption, que sería la descripción, y un label, que es para referenciar la tabla dentro del mismo documento más adelante. Bueno, veamos. Este es un ejemplo de una tabla que tiene un caption aquí, y el label no se ve porque es como un proceso interno de LaTeX en donde vamos a tener, LaTeX guarda como esta tabla es tal variable y la voy a llamar con el label. Por ejemplo, si yo llamo a esta tabla A y luego digo a LaTeX quiero que referencies a A, esto me va a ser automático, solamente con un comando lo van a poder hacer. Bueno, entonces, siempre debemos crear una tabla en el entorno tabular e indicar la cantidad de columnas, las líneas verticales, y el comando hline genera una línea horizontal. Para separar los datos de las columnas debemos utilizar este simbolito que no recuerdo cómo se llama. Y para indicar que vamos a utilizar otra fila, debemos ocupar doble backslash al final de la fila anterior. Y podemos unir celdas horizontales con el comando multicolumn, en donde indicamos las columnas a unir, la alineación de esta nueva celda y el elemento que queremos escribir dentro de la celda. Para unir las celdas verticales hay que importar el paquete multirow con usePackage multirow, como se ve aquí. Y luego vamos a usar el comando multirow filas, es decir, la cantidad de filas que vamos a unir para la celda, el ancho por que dejo yo y el elemento que queremos en esta unión de celdas. Además podemos definir la posición de la tabla y con el entorno table, y además podemos definir un label y un caption. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio en Overleaf, que es la siguiente tabla. Si se fijan, es una tabla bastante sencilla y la diferencia de todas las otras tablas que hemos visto es que tienen doble, doble línea vertical aquí al medio y doble línea horizontal aquí. No es nada complejo, es súper simple la solución de este problema, pero lo vamos a ver ahora en Overleaf. ¿Vale?
Bueno, está mi overleaf. Ahí están los ejemplos que se los voy a subir con el código en el archivo .text para que lo vean. Y vamos a crear una nueva tabla. Voy a tratar de agrandar esto para que puedan ver el código. Aquí. Bien. Voy a tirar esto bien abajo. Y vamos a comenzar con un begin table. Bueno, aquí LaTeX me tira por defecto todos los comandos que se pueden utilizar, pero yo los voy a borrar para que lo hagamos haciendo paso a paso. Aquí, entre estas corchetes, vamos a ver que se colocan las siguientes opciones. La T significa top. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo a LaTeX, oh, mi parámetro, este comando me va a decir, crea una tabla, y la posición de la tabla va a ser top, es decir, al principio de la página del PDF. Si yo pongo B, esto significa bottom, y me va a decir lo mismo, oh, crea una tabla, y esta tabla déjala al final de la PDF, de la página. Si yo les pongo H, esto significa here, es decir, pon la tabla aquí. Pero hay una sutileza. Here no necesariamente deja la tabla ahí. Es como decirle a LaTeX, si puedes, déjala aquí. Pero si nosotros queremos ser estrictos, podemos decir con un signo de exclamación H, aquí. Así como obligando a LaTeX. Y me falta un parámetro que sería P, que significa page. ¿Qué hace este parámetro? Si coloco page aquí, me coloca esta tabla en una nueva página. Entonces uno puede incluir o no esto. Si yo lo coloco así, LaTeX va a elegir la ubicación perfecta para esto. Entonces, vamos a seguir con lo que continúa en la tabla. Y en este caso lo voy a dejar sin nada para después mostrarle la diferencia entre top, bottom, here, y aquí y page. Lo primero que yo hago aquí es un centering que me dice que la tabla la deje en el medio de la página. Luego, la tabla es construida con un begin tabular y tabular, perdón, esto varía de error, y la cantidad de columnas que vamos a utilizar. En este caso el overleaf pone por defecto 2 columnas, y si vamos a nuestro ejercicio, nosotros necesitamos dos columnas, pero con una doble línea aquí. Por lo tanto, ese parámetro se ve aquí. Aquí nosotros tenemos 2 columnas centradas con una línea en el medio. Pero si yo quiero agregarle otra línea en el medio, perdón, por doble línea, y vamos a tener una tabla con ¿qué ocurre? Creo que es mi conexión. Sí, era generó zoom. Ya, ahí, ¿ven? Una tabla que tiene eso. Y ahí, ahí sí. Tiene dos. Bajo la primera fila necesitamos 2 líneas. Bueno, nosotros sabemos que el comando hline
un año. Vamos a compilar. Esperamos que esto se actualice. Ahí está la primera línea. Y si queremos otra línea en esa misma posición, basta solo con poner hline. Y tenemos dos líneas. Compilando. Ahí está. Entonces, veamos qué dice nuestra primera tabla. Edad en años y altura en metros. Entonces nos vamos aquí y vemos que nuestra primera fila va a ser la que contenga edad en años, metros. Veamos cómo. Excelente. Tenemos la edad, la altura y las líneas que nos requería el ejercicio. Pero ahora vemos que tenemos tres columnas, perdón, tres filas abajo de esta primera, en donde tenemos que rellenar con estos datos. Entonces la primera, 1,77 m. Compilemos. Hasta el momento bien. Ahora, nosotros queremos agregar otra fila. Por lo tanto, yo le dije que con dos backslash podemos saltar. Ahora, si vemos el ejemplo, necesitamos poner una línea horizontal antes de escribir los datos de la segunda columna. Por lo tanto, utilizamos el comando hline y agregamos la otra fila. Entonces, la segunda edad eran 20 años. Ahora yo quiero separar los datos, es decir, voy a pasarme a la otra columna, a la altura, y 1.65. Y lo mismo, necesitamos agregar otra fila, por lo tanto hacemos el salto con doble backslash, luego hline para agregar la línea, y vamos con los últimos datos, que serían 17 años y 1.83. Y 1.83. Y así obtenemos el resultado final, que era la tabla que había que copiar en este ejercicio. Ahora, ¿qué podemos agregar? Una buena tabla siempre tiene un buen caption, es decir, que describe qué nos dice la tabla, pero con palabras. En este caso, si yo quiero poner un caption, sería caption. Ocupamos estas llaves. Vamos a escribir lo que queremos que diga esta tabla. Por ejemplo, yo voy a poner edad y altura de una muestra de 3 personas. Punto. La edad se presenta en años y la altura en metros. Y ahora vemos. Perdón por mi internet, está un poco lento, pero ahora debería refrescar. Ya, voy a sacar un poco el zoom para que se pueda ver el caption completo. Y tenemos la tabla, y abajo dice, tabla 2. 2 dice tabla 1 y sus características. La numeración tenemos 2. Entonces, que tiene un caption, solo va a dar la numeración. Si yo, por ejemplo, moviera el hacia arriba y sobre este código que está aquí, el de la tabla 1,
LaTeX y cambié a esta tabla como la tabla número y esta tabla como la tabla. Entonces es bastante versátil en ese sentido. LaTeX no es tan tedioso de trabajar como con Word, que por ejemplo si uno tiene una tabla referenciada en Word y la quieres pasar, dijiste, oh, en esta sección no me gusta, entonces la quiero pasar, que está más arriba, tienes que cambiar todo. Esto LaTeX lo hace automático. Y también figuras el problema que no tiene LaTeX en comparación a Word. Hasta aquí estaríamos viendo lo que serían tablas, pero esta es la forma vieja de usar tablas. Es como la forma que todos deberíamos saber al aprender a utilizar tablas. Pero si nosotros trabajamos, por ejemplo, o buscamos en Internet, mejor dicho, de tablas LaTeX, buscar esta cosa, buscar, ahí sí. Aquí, por ejemplo, la primera tabla que vemos dice LaTeX Table Generator. ¿Qué es esto? Es una herramienta que nos permite generar tablas y nos da su código. Es decir, solo tenemos que hacer un copy-paste de la tabla que queremos desarrollar. Se los voy a mandar en el chat para que puedan ver lo interesante de esto. Oh, voy a prender la luz. Vuelvo enseguida. Oh. Luz natural mejor. Ya. Chat. Voy a enviarles el link de la página que vamos a ver. Ahí debería llegar. Vale. Bueno, aquí como pueden ver ustedes, esto genera una tabla automática o por defecto de 4 por 5. Es decir, tenemos 20 celdas. Pero esto uno lo puede trabajar a menor escala. Por ejemplo, si yo selecciono aquí con el mouse tabla y le pongo Generate, debería arrojar una tabla de 3 por 2, aunque no está cargando esto. ¿Por qué no carga? A cargar la página. Qué extraño. A ver, agreguémosle más cosas. Por ejemplo, yo quiero que todas estas tablas tengan estén con su borde. Ahí sí me la generó. Entonces, aquí ven que se agregan los comandos hline y las líneas verticales en el código. Pero, si yo quisiera remover, por ejemplo, algunas líneas, en este caso, por ejemplo, a esta celda le voy a quitar esta línea, y a esta le voy a poner todas, y yo le voy a generar. Me genera aquí automáticamente la tabla que va a... el código que vamos a ocupar aquí, por ejemplo, en la práctica. Yo le voy a poner aquí entonces control V para pegar. Le voy a poner que quiero la tabla aquí, que sería bajo la tabla 2. Y probablemente tiene error porque no tengo datos. Bueno, aquí ven la tabla que se generó. Entonces, esto es mucho más simple si ocupamos un generador de código de LaTeX para crear tablas que uno quiera y no estar pensando o perdiendo quizás el tiempo en intentar uno pensar cómo hacer la tabla. Es decir, si uno quiere ahorrarse tiempo o no sabe cómo hacer tablas a la antigua, que sería uno escribiendo con comandos y todo esto, podemos buscar generadores en internet que nos ayudan demasiado. Y bueno, eso sería por lo menos lo que quiero enseñarles hoy, porque es harta información, perdón, aquí. Y ¿tienen dudas, alguna consulta o algo que quieran conversar o repasar? Los leo, los escucho. Para unir, digamos, dos celdas horizontales que estén en medio,
¿cómo sería? Porque dijiste de cuando están en la orilla o todas las cuatro, pero para en medio. Sí, sí se puede. De hecho, podríamos verlo. Voy a generar, o en esta misma. No, es que este está muy sucio. Voy a crear yo una tabla. Entonces, damos begin tabular. Y para que veamos las del centro, les voy a poner 4 columnas. Sería C, 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 C. Entonces yo aquí voy a ocupar 4 columnas y necesito 3 espaciadores. A, B, C y D le pondré, ¿vale? Uno. Esperemos que esto cargue. Perdón, aquí estamos teniendo un pequeño error. Vamos a separar esto para que quede todo bien claro. A, B, C, D. Y vamos a indicar que terminamos la línea ahí. Vemos ahora. Ya. Vamos a trabajar con esa tabla, ¿vale? Entonces tú me preguntas si queremos comando multicolumn que ocupamos acá arriba. Ese comando va a unir las celdas del centro. Columna C, center, es decir, que esté centrado en el centro. Y aquí le voy a escribir, ¿vale? Excelente refresco. Tenemos que... Aquí no marca la línea vertical, ¿cierto? Por lo tanto, yo recomiendo siempre que ustedes quieran que se vean todas las líneas verticales, recordarle a LaTeX que aquí el center la vertical. Ahora vamos a completar de nuevo. Y la celda se unió realmente como nosotros. ¿Ven? Ahí está. Ahora, por ejemplo, podemos dejar más linda esta tabla, por ejemplo, un sub H-line para cerrarla en el... Y correr esto para que no se vea tan sucio el código. 1, 2, 3, 4. De H-line, vamos a correr esto aquí. Y compilar. ¿Ves? Ahí ya puedes ver cómo centré o uní dos celdas que estaban en el centro. Y esto lo puedes hacer con más. Por ejemplo, si tú tienes una tabla de 10 por 10, es decir, 100 elementos, tú puedes unir en cualquier posición cualquier celda que tú quieras. Solamente tienes que tener clara la idea y saber qué comando te sirve en ese caso para realizarla. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Gracias por aclarar. De nada. ¿Alguna otra duda, otra consulta? ¿O quieren que repita algo? ¿Alguna información? De igual forma, esto se lo voy a subir aquí a
al equipo, aquí en la pestaña Archivos, van a poder ver el material. De hecho, si alguno de ustedes se perdió la grabación o la clase de ayer, la grabación quedó aquí, en Archivos, material de clase, y va a haber una grabación, que es la reunión de ayer, donde van a poder ver la introducción a LaTeX. Y bueno, hasta el momento eso sería lo que les quería comentar hoy. ¿Alguna duda, consejo, lo que quieran, cualquier cosa para poder mejorar también la clase? O está bien así, les acomoda el sistema que yo les presente la parte teórica y luego veamos cómo se ejecuta en Overleaf o en TextMaker, en cualquier editor de texto que tengan ustedes a mano y que sea compatible con LaTeX. A mí me parece bien. Ya. Entonces vamos a dejar de grabar y vamos a cerrar. Ah, ¿quieres que haya más despacio? No hay problema, sí lo podemos trabajar. De igual forma les doy apuntes para que no tengan que estar ustedes escribiendo y así les sea más fácil solamente revisar lo que yo dije y tengan la diapositiva, la transparencia, como le llaman. Y no tengan que escribir, solamente prestar atención. Pero para la próxima clase ya iremos un poco más lento y les enseñaré cómo importar imágenes. Cualquier imagen que ustedes tengan en formato PNG, JPG o cualquier formato en realidad, la podemos incluir en nuestro documento LaTeX. Bueno, entonces, gracias por asistir. Recuerden que tenemos el canal de Sidecar para cualquier duda de cualquier asignatura. Y ahí tenemos un equipo que va a estar en Python, puede ser en C, si es que no es tan compleja. Luego el correo de los demás